Por estar acá. Vamos a empezar el, el conversatorio de ahora sobre el tema que hemos propuesto y un poco en el orden va Felipe, en primer lugar, a hablarnos de un contexto más grande cinematográfico acerca de las películas y de la manera en la que Coppola las fue haciendo y demás, los personajes, y después planteando unas preguntas también respecto a las cosas que nos han despertado el interés de tomar este film o este personaje para poder ir trabajando. En segundo lugar, después va a estar Víctor, después voy a hablar yo, que soy Gabriela, y finalmente Paula. Después tenemos un ratito para intercambiar. Nuestras intervenciones son relativamente cortas, de unos 10 minutos aproximadamente cada uno, y después pues vamos conversando. Entonces, adelante, la palabra tienes, Felipe. Listo, perfecto, muchas gracias. Y qué bueno ver rostros, algunos ya familiares y otros nuevos. Déjenme simplemente plantear una partecita acá e iniciamos. A ver, tal vez para empezar, buenas noches con todos y todas las personas que nos acompañan hoy a nuestro tercer foro cinematográfico. Agradecemos su presencia y antes de empezar con las reflexiones y ponencias que los integrantes del grupo van a plantear hoy, simplemente voy a explicar de manera muy breve el contexto de este conversatorio. El objetivo general del grupo desde sus inicios fue y es reflexionar, investigar y analizar los diversos rostros de las masculinidades en nuestra realidad cultural y social actual. Y de esta manera vincular estas reflexiones con los diferentes fenómenos conductuales y psíquicos en los que los roles masculinos se ven implicados. Dentro del trabajo que se viene realizando con el grupo, surgió de manera lúdica la idea de elaborar una mirada reflexiva sobre personajes de la cultura que de una u otra manera forman parte del imaginario identitario de lo que podría significar ser hombre en el presente. Así surgió la idea de traer imaginariamente al consultorio a diferentes personajes reales o ficticios que de una manera de otra manera forman parte de nuestra cultural actual. Como segundo personaje invitado a la mesa de reflexiones, hemos pensado en el icónico personaje de la película de Francis Ford Coppola, El Padrino. Y a partir de ahora un par de datos de la película y un par de reflexiones muy generales en este contexto. Resultaría casi imposible discutir cualquier aspecto de la película sin antes mencionar, al menos de manera general, la enorme exigencia y meticulosidad que el director de la película impregna en la misma, al igual que en cada una de sus obras fílmicas. La honestidad artística de Coppola es la principal firma de su proceso como guionista, productor y director de cine. Cualquiera fuera el resultado de su proyecto, el éxito, los premios y el aplauso, o la crítica y el olvido, las películas de Coppola son composiciones comprometidas y personales. Francis Ford Coppola es el segundo de 3 hijos de una familia de migrantes napolitanos que nace un 7 de abril de 1939 en Detroit, Michigan. Académicamente se formó en la Universidad de Hofstra, donde en 1960 consigue una licenciatura en teatro y como cineasta en la Escuela de Cine de la Universidad de California en Los Ángeles. Coppola es considerada una de las figuras más destacadas del movimiento cinematográfico conocido como Nuevo Hollywood, que tuvo lugar en la década de 1970 junto a cineastas como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian De Palma y George Lucas. Este nuevo cine inscrito en la contracultura de la época e influido tardíamente por el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague francesa, se caracteriza por la potenciación del papel de los cineastas en detrimento de los productores de los grandes estudios y la representación de temas hasta entonces tabú, como la violencia o la sexualidad. Quizá el principal aporte de este movimiento fue viabilizar un cine de autor donde los directores pudieran aportar una mirada personal y autónoma que permitió crear películas libres de los anteriores esquemas hollywoodenses, como los propuestos en el western o en el cine negro, y contar además con un gran aporte artístico a la producción fílmica, una mirada de autor. Dentro de este mismo contexto, vale mencionar que Coppola ha sido ganador de 5 premios Oscar, 3 de ellos como guionista por Patton, El Padrino y El Padrino Parte 2, y como director y otro como productor también por la segunda entrega del Padrino, convirtiéndose así en el segundo cineasta que ha recibido 3 estatuillas por una misma película y el primero en ganarlo por una secuela.
Asimismo, ha ganado 2 Palmas de Oro de Cannes por La Conversación y Apocalipsis Ahora, siendo uno de los pocos cineastas que ha ganado en 2 ocasiones el máximo premio del festival de cine más importante del mundo, entre otros muchos premios internacionales. Su trilogía El Padrino, basada en la novela homónima de Mario Puzo, junto a quien escribió las adaptaciones realizadas en los años 1972, 1974 y 1990, es frecuentemente considerada una de las más importantes de la historia del cine. La primera entrega fue, durante unos pocos años, la película más taquillera de la historia. Es casi imposible plantear algún análisis nuevo acerca de lo que El Padrino significó y sigue significando para el cine y su correspondiente impacto en la cultura actual. También son conocidas las enormes dificultades que el director tuvo que enfrentar para lograr imponer su mirada en la construcción de la película, iniciando por la indiferencia inicial de Coppola al bestseller de Mario Puzo, el desinterés a filmar la historia, trabajo al que accedió por necesidades puramente económicas, pasando por la agobiante vigilancia e intromisión de los estudios Paramount, el cuestionamiento del presupuesto, las enormes discusiones para que el elenco principal de la película sea aceptado, en especial el ya consagrado y problemático actor Marlon Brando y el casi desconocido Al Pacino, los cuales integraban de manera central el casting de la película y aportaron su enorme talento para el éxito de la misma. El proceso de filmación del Padrino parecería confirmar de manera certera el viejo adagio hollywoodense de que un rodaje conflictivo y difícil augura el éxito de la película. El enorme éxito del Padrino fue similar a su complejísimo proceso de producción. No obstante, y más allá de las anécdotas en torno a su realización, el Padrino logra la hazaña de estar en el día de las grandes sagas clásicas del cine mundial y lograr concordancia con las mutaciones de su propio tiempo. Tal vez sea necesario no perder de vista las inmensas y revolucionarias innovaciones que tanto el plano narrativo, estético y fílmico significó y sigue significando en el cine actual. Por otra parte, para retomar algunos puntos de la historia que narra la película y que nos sirvieron como disparadores para las posibles reflexiones psicoanalíticas acerca de la masculinidad y sus múltiples rostros, tomamos 3 aspectos centrales de la película. El primero, lo cotidiano y ordinario en contraste con la monumental violencia, que podría pensarse como lo no dicho o lo escindido. En un segundo punto, el legado familiar con su calidez, unión y soporte en contraste a la tragedia implícita que genera el legado de la violencia, lo transgeneracional, lo que se transmite en silencio. Y por último, el lugar de la mujer y su presencia evidenciada en la impotencia de actuar en este trágico legado familiar. Stéphane Delorme, en su escrito para Cahiers du Cinéma, la prestigiosa revista francesa, plantea que El Padrino describe la puesta en escena de una maldición. Para esto, basta comparar los montajes paralelos entre la fiesta y el crimen, al principio y al final de la película. El inicio es antológico. Nos presenta por un lado a la familia celebrando en el jardín de la boda de Connie, la hija de Vito Corleone, y por el otro al mismo padre resolviendo sus asuntos en la oscuridad y las sombras de su despacho. El montaje revela bajo una apariencia festiva y familiar a un brutal jefe que en secreto y tras bambalinas decide el destino de sus adversarios. Los 2 rostros del mismo personaje parecerían cohabitar en aparente y perfecta armonía. El final de la película nos presenta un resultado diferente. Durante el bautizo del hijo de Connie, los secuaces de Michael Corleone, el hijo menor y sucesor de Vito, decapitan a las cabezas de las 5 familias rivales en una cadena de violentísimos asesinatos. Una vez más, la ceremonia religiosa oculta despiadados crímenes, salvo que esta vez el crimen no es el simple revés de la fiesta, sino más bien su total contradicción. La contradicción absoluta entre la pregunta que el sacerdote formula a Michael, el padrino del niño, ¿renuncias a Satanás? Y la irrupción de la insólita violencia que él ha ordenado. Michael Corleone es una figura trágica. Su camino le hace perder el alma. Don Corleone se convierte en un tirano que con la autoridad de jefe elabora sus planes e impone sus designios y sin embargo todo este nuevo recorrido
le pesa, le amarga y lo desconsuela. Con la mirada pensativa y la espalda cargada por el peso de una responsabilidad que le aflige y le supera, el vals triste compuesto por Nino Rota acompaña la monstruosa transformación. Michael, el nuevo Don, avanza a ciegas bajo la sombra del padre, ya que al parecer desde siempre ese fue su único destino. Finalmente, de todas las dualidades presentes en el desarrollo de la historia, una de las más notorias es la que se evidencia en los roles que desempeñan las figuras femeninas en contraste con las figuras masculinas. Marisa Avigliano, en su artículo de conmemoración a los 50 años de la primera exhibición del Padrino, justo este año, el 2022, estamos cumpliendo 50 años de la exhibición y la producción de la película, lo describe de forma contundente. Mientras que afuera la mamá canta en la boda de su hija, vitoreada por los que le tienen miedo a su marido, la esposa de Sonny Corleone, uno de los hijos, le dice a su esposo que se porte bien. Lo que quiere decir es que no tenga sexo con la amante en plena fiesta. La novia, Connie Corleone, guarda miles de dólares que los invitados le regalan, y una recién llegada a la familia, Kay Adams, futura esposa de Michael, protagonizada por Diane Keaton, entiende los métodos que después no querrá haber entendido. Completan la escena festiva mujeres con prendedores de flores, vestidos veraniegos color pastel y lazos de diferentes tonos. Son el decorado ideal y un anticipo de lo que serán las mujeres a lo largo de la afamada gesta mafiosa. Un empapelado que a veces se despega un poco, pero con unas gotitas de pegamento vuelve a su lugar. Mientras tanto, en el interior de la casa, en la sombra que comparten los trajes oscuros y la luz amarillenta que ilumina el escritorio de Vito Corleone, los hombres le rinden pleitesía al Don y le piden favores que pagarán con sumisión, dinero y buenos deseos. Que el primer hijo de su hija sea un varón, le dice. Las mujeres en El Padrino son el corazón del parentesco. Son hija, madre, cuñada, prima, esposa, y aunque conocen los negocios que los hombres de la familia hacen, se quedan detrás de la puerta no solamente cuando se las cierran en la cara. Como escribió Molly Haskell hace 25 años, una jerarquía masculina se crea sobre las espaldas de las mujeres condescendientes. Una jerarquía masculina que las mantiene a raya con intervenciones a cuentagotas más allá de los siglos de la época. Es evidente que la ausencia de lo femenino en la trama puesta en escena por Coppola es terreno fértil para que los estereotipos generalmente asociados con ese ser hombre, ser fuerte, dominante, resolver los problemas con violencia, no expresar emociones, ser mujeriego, identificar la masculinidad con el tener poder o dinero, no solo se establezcan, sino que sean inevitable legado a las siguientes generaciones. Michael Corleone parecería querer ser salvado del destino que su principal figura masculina, su padre, le ha heredado. Lamentablemente no hay una madre que al parecer pueda salvarlo. Luego de esta breve introducción de la película, las siguientes exposiciones tendrán los ejes temáticos planteados anteriormente. Primero, la masculinidad a través del paso de las generaciones, lo transgeneracional, por Víctor Canesa. El lugar de la mujer en la historia, en un segundo punto, expuesto por Gabriela Salazar. Y en tercer lugar, la familia, lo perverso, lo escindido, que va a ser tratado por Pablo Scrivens. En todo caso, gracias por su presencia y continuamos con los demás expositores en este cineforo. Bien. A mí me gustaría conversar entonces un poco sobre la masculinidad en torno a lo generacional. Esa película me dejó planteándome una pregunta. ¿Cómo una persona llega a ser un hombre de mafia? Aclaro que no creo poder responder a nivel de causa-efecto, pues nuestra ciencia no se maneja así. Lo que sí puedo hacer es pensar en los elementos que va ofreciendo la película, El Padrino, para jugar a entender la masculinidad en este contexto. Esto porque parto que la masculinidad me parece una variable que se entreteje bajo una multiplicidad de factores. Para iniciar, tenemos a la familia Corleone, una familia poderosa y respetada. Una familia extranjera
que ha armado raíces en base a la tradición familiar. Como todo negocio, tiene sus dificultades. A lo mejor si hacemos un símil con una familia de zapateros, tenemos al padre zapatero que le enseña a su hijo los trucos que lo han sacado de apuros para que pueda heredar la zapatería que le dejó su abuelo. Michael Corleone está en una situación similar, solo que necesita aprender el mundo de la mafia, en vez del mundo de los zapatos, a manejar un revólver y no tachuelas, y aprender cómo esparcir el miedo y no solo betún negro. Vuelvo a repetir, la familia Corleone es una familia poderosa y respetada. Características asociadas a la masculinidad. Primero porque cuenta con Vito Corleone, quien se ha ganado el respeto de sus colegas que no se meten en su territorio sin al menos dudarlo antes. Así como se habla de Vito como una de las grandes cabezas de la mafia neoyorquina, también lo podemos ver con un abuelo que abraza a sus nietos y festeja la boda de su hijo. Está acompañado de sus hijos Fredo, Son y Carlo ante el regreso de Michael, que es ajeno al negocio familiar. Pero es justamente como familia que tendrán que hacer frente a una historia de tradición, traición y conflicto. Me parece que en esa línea, así como hay conflictos por narcotráfico y mafia, los Corleones son un ejemplo dramatizado de cómo se puede tratar de responder a la pregunta de cómo un hombre debe ser. Nos podríamos preguntar, ¿la idea de ser hombre se hereda? ¿Se podría heredar de la familia, de cómo vemos nuestros padres y hermanos afrontar la pregunta? ¿O se podría heredar de la sociedad en la que nos encontramos inmersos? Los Corleones están en un país americanizado, ellos siendo europeos. Y a pesar de las diferencias, nos deja ver cómo la masculinidad tiene un aire globalizado. Indistintamente el origen, hay algo de matiz en la masculinidad que se mantiene y se preserva. A pesar de estar en otro país, el marco de cómo se espera que un hombre se pueda mover, tanto en cuestión de restricciones como también de impunidad, queda claro. La película puede ser en ese sentido un reflejo máximo de esta impunidad y a la vez de una forma tan carenciada de sobrevivir, partiendo de que Michael muestra una forma diferente de ser hombre al inicio. Es un soldado respetado como héroe, reconocido, mas no es temido como son los Corleones. Tiene los atributos de su padre, quiere proteger, pero para ello puede sentir la necesidad de ser respetado. No solo condecorado, sino reconocido por el mundo en el cual su familia está inmersa. En el mundo de los hombres, al igual que en el mundo de las mafias, puede ser necesario ser reconocido. También se puede necesitar ser temido. Por ello, ser respetado y causar miedo son valores que pueden costar a veces distinguir. Incluso pueden estar mezclados. Como el caso del protagonista, donde para lograr ser respetado, puede ser necesario matar como señal de amenaza. De decir que somos más fuertes y más poderosos. De vengarnos un poco de cómo nos han hecho sentir a nosotros. ¿No es un poco lo mismo que pasa con los adolescentes en un colegio? ¿No es la misma razón que un niño puede pegarle a otro frente al resto del salón? ¿Pegarle al frágil o al maricón para decirle a todos que él no lo es? Matar a un policía corrupto, para Michael, puede terminar siendo lo que significa para un pandillero dibujar un grafiti en la comisaría, como forma de imponer respeto, que está arriba de la ley, pero sobre todo, que puede cumplir lo que alguien le ha pedido. Se vuelve la ley de la selva. Demostrar que uno puede pisotear para no ser pisoteado. Han habido una serie de psicoanalistas que hablan de la difícil tarea que es individualizarse. Ahí nada más se me viene a la mente Piero Lanier y la presencia del discurso del conjunto, o Erich Fromm, y el miedo a la libertad frente a un deseo social de construcción propia. Entonces, qué difícil tarea puede tener Michael al nacer en una familia donde convivir con el miedo a la agresión del otro se maneja de esta forma,
a través de lo clandestino, someter a otros y lo torcido. ¿Qué carga ha tenido Vito? Que recién cuando es un hombre cansado puede morir en paz jugando con su nieto. Ahora que su hijo ha tomado el trono y está fuera de la mirada de la sociedad. Los Corleones son una familia poderosa, sí, pero también son vulnerables. La familia se puede quebrar, puede morir, como pasa durante la película. El patriarca no es muy distinto en muchos aspectos a un padre de familia convencional, que quiere lo mejor para sus hijos, de lo que él considera lo mejor. Y sus hijos no actúan muy diferente a unos hijos cuando el padre está inhabilitado, no puede trabajar, y quiere mantener el negocio a flote. Y en este caso la familia intenta solucionar el problema, como siempre se ha intentado solucionar. En este caso es la extorsión y las matanzas. De repente ustedes mismas han escuchado o conocen a alguien que se responde, bueno, yo hago las cosas de otra manera, ¿para qué? Si siempre se ha manejado así. ¿Por qué cuestionarme si quiero o no ser zapatero cuando mi padre lo fue y su padre también lo fue? De repente la pregunta no es cómo una persona llega a ser un hombre de mafia, sino primero habría que preguntarse cómo un hombre que vive en un mundo reinado por la inercia se hace responsable de sí mismo. ¿Cómo aventurarse al temor de ser diferente, alejarse de la familia y el reconocimiento de quienes consideramos valiosos, tantos como amigos o pareja? Por suerte cada vez existen más hombres en nuestro tiempo que se atreven a ser ellos mismos, mostrándonos otras formas de masculinidad. Cada vez suenan más protestas de que uno puede ser hombre y ofrecer cuidado sin que haya que mezclarlo con agresión. Pero repito, no es poco pedirle a Michael matar la herencia familiar para que nazca una forma propia de ser él. No convertirse en el reemplazo de su padre, tomar la posta del padrino. Se le está pidiendo tomar distancia y aceptar que es una persona que, como todos, la pueden pisotear. Pero él pertenece a los Corleones, otra vez, una familia poderosa y respetada. Bueno, gracias, Víctor. Ahora vamos con lo que yo voy a decir. Yo voy a hablar de el lugar de la mujer en la película del Padrino. Y la mujer en la película del Padrino y dentro de la familia Corleone tiene un lugar bien claro, ¿no? Las mujeres tienen un lugar periférico, pero necesario. Es importante preguntarse, importante para qué y para quién son necesarias, ¿no? Desde el inicio de la película, durante la fiesta del matrimonio de Connie, podemos mirar que, aunque se supone que los novios en este tipo de celebraciones, en muchos casos, inclusive a veces de manera muy específica la novia, suelen ser el centro de atención. En la escena, en cambio, de esta película, al momento de tomar la foto familiar, todo se suspende, no hay foto, no hay ninguna consideración alguna para con los novios por la decisión de una persona, ¿no? Y la necesidad de que el patriarca de la familia diga si se toma o no se toma la foto. Lo que sucede ahí es que el padre es quien decide que si para él falta su hijo favorito, pues no hay foto, no hay nada que cuestionar. En esa escena es clarísimo ver cómo simplemente se esperará, porque desde allí se puede inferir que el matrimonio de esta mujer es un buen pretexto para las necesidades, los negocios y la demostración de poder que requiere el padre de esta familia. Las mujeres e incluso el varón con el que se casa esta mujer son como un florero, a mi parecer, un objeto. No son vistos desde el inicio como sujetos. Están ambos, estos novios, al servicio de otros intereses. Los Corleone requieren cumplir con un requisito social
y a mi parecer tranquilizador y necesario, que es tener una familia. Situación que es necesaria para mantener la escisión dramática con la que viven. De un lado hay muerte, perversión, por otro lado hay amor y protección familiar. Las mujeres son acá un medio para poder entregar a estos varones, amplia y profundamente adueñados de una posición de dominio, la familia que ellos requieren para sentirse completos, entre comillas, completos. Por medio de las mujeres, ellos pueden ser esposos, pueden ser padres, aumentar su sentimiento de poder, de proveedores. Sin las mujeres no podrían tener lo que llaman familia o un hogar. La familia en esta película es necesaria, pero no es suficiente. Es necesario recibir ternura, poder entregar una especie de ternura y amor, siempre escindido de la crueldad simultánea que los atraviesa. Sin los hijos, las hermanas, sin las madres, sin el amor cortés, su poder patriarcal y heteronormativo no tendría lugar. Por eso las mujeres son tan importantes y necesarias. Indistintamente del maltrato que ellos mismos les generan, la decisión es muy clara cuando desconocen que el mismo maltrato, la falta de respeto que ellos realizan dentro de sus familias, es inadmisible cuando proviene del exterior. Al ajeno, al extranjero, no se le puede permitir que generen sus mujeres de la familia algo similar a lo que ellos están generando todo el tiempo a otros seres humanos. La parte relevante dentro de este argumento es el sus, es decir, es su hermana, su madre, sus hijas, su familia. Las mujeres son objetos que tienen dueño, no son sujetos con poder de decisión, con libertad de elección o de pensamiento, porque ellas tienen dueño, son los hombres sus dueños, quienes tienen sus mujeres, a las mujeres. Ellas no tienen sus hombres, tienen un esposo, un hermano, quizás sí tienen sus hijos, pero solo mientras son niños, y tal vez si son mujeres. No hace falta desprenderse de sus hijos por más tiempo. En la medida de que los varones tienen un mandato de cuidar y de perpetuar la familia, los hijos varones adquieren otro lugar, uno que es inalcanzable para las mujeres. Me voy a detener un momento en la relación de Connie, la hermana e hija de los Corleone, quien a través de su relación maltratante permite mirar una dinámica bastante cruda y transparente. Me pregunto yo, ¿qué exacerba al esposo de Constanza, o Connie, su agresividad? Bien puede ser que nos respondamos que en general este hombre ya venía con dificultades propias que iban a salir en cualquier relación amorosa. No obstante, hay un punto álgido que podemos analizar. Este hombre, en comparación al poder que tienen los hermanos, el padre de su esposa, se siente disminuido. Es diminuto dentro de la trama familiar. Podríamos pensar que la envidia, los celos, el lugar de competencia viril que él carga sobre sus hombros en comparación a la virilidad y fortaleza, entre comillas, que Connie deja ver de sus hermanos, ¿pudo afianzar la impotencia en el esposo de esta Corleone? Es una pregunta que yo me hago. Puede ser que la constante de Constanza sea llevar el apellido Corleone, y aunque eso no la define como sujeto, la define no por sí misma, pero sí por lo que implica ser hija de, hermana de. La constante de Constanza es tener una cadena perpetua por llevar el peso de su familia. ¿Sería posible subvertir este lugar o la subversión de su lugar la podría haber llevado a ella también a la muerte? ¿Hay un lugar en esta familia, me hago la pregunta, para las mujeres que no sea estar en las periferias, al servicio del poder de los varones? ¿Pueden ellas reclamar un lugar, tener una voz, manifestar un deseo? Yo creo que en esta familia las mujeres son un pretexto al servicio de los varones. Dice
Mirta Goltz en un texto pequeño que yo traje una cita que dice: la masculinidad no es ni frágil ni fuerte, ni dominada ni dominante, sino que en cada generación la cultura impone la mascarada del macho dominador o del cortesano afeminado. ¿Cómo? Al amo se le atribuye poder y protección, por lo cual esta necesidad del macho está sostenida por todos los sexos. Y termino con una cita que a mí me gusta mucho, que es de Milce Dio Bleichmar, que dice: también deseo reseñar someramente algunos avances de la investigación psicoanalítica que ponen de relieve que el sentido del sí mismo y del otro evolucionan a través de que mentes separadas puedan compartir sentimientos e intenciones en un proceso de reconocimiento mutuo. Este reconocimiento puede establecerse en el seno de la diada madre-hijo, de la diada padre-hija o en cualquier relación asimétrica como es la relación terapeuta-paciente. Pero siempre y cuando no se falsifiquen las necesidades del otro por medio de construcciones o de representaciones que justifiquen y oculten la dominación. Con eso termino yo y adelante, Paula. Bueno, buenas noches con todos y todas. Espérense que ahí está alguien entrando. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Yo voy a dar algunas ideas para hacer un análisis sobre la familia y esta lógica perversa, estas decisiones que encontramos en este funcionamiento familiar. El orden patriarcal también en esta familia Corleone, ¿no? Una idea central en la teoría psicoanalítica es la del complejo de Edipo. Freud, también en Tótem y Tabú, en 1913, retoma la idea de la horda primitiva, la cual está también a la base de la constitución del complejo de Edipo, ¿no? Freud plantea el mito como organizador de la vida inconsciente, pero además también como organizador de la vida cultural de la humanidad. Este mito explicaría también el porqué de la preocupación constante de ciertos grupos y colectividades por mantener fuera aquello que de alguna manera es distinto, heterogéneo, ¿no? Eso diferente amenazaría la cohesión del grupo. Y bueno, solo para hacer un brevísimo recuento, ¿no? Originalmente la idea es que habría existido esta horda primitiva, ¿no? Gobernada por un tirano que reservaba para él la posesión de todas las mujeres y que expulsaba a sus hijos cuando alcanzaban determinada edad y podían convertirse en rivales, ¿no? Entonces, los hermanos se unirían para dar muerte al padre y así celebrar un ritual en el que de alguna manera se reparten su cuerpo, ¿no? Esa comunión totémica, dice Freud, ¿no? Realiza de alguna manera la unión con el padre al que se le había temido tanto, pero a la vez admirado, y este se convierte en la ley, ¿no? Esa identificación con el padre, al incorporarlo, y ese acceso a la ley fundaría la sociedad como tal, con sus leyes, sus instituciones y también su cultura, ¿no? Entonces tenemos los dos tabúes, ¿no? No matar al tótem, que sería de alguna manera el que sustituye al padre, y el tabú del incesto, ¿no? Que, digamos, constituye de alguna manera el complejo de Edipo. Entonces, la prohibición del incesto, esta ley que regula las relaciones entre los sexos y las generaciones, constituiría las bases de la vida social, ¿no? La muerte del padre, supuestamente real en su origen y luego simbólica, haría posible en la comunidad, por un lado, la idealización de esta figura desaparecida, amada, también odiada, ¿no? Pero a la vez la interiorización de su imagen que se convierte en la base de lo que luego Freud llama este superyo, ¿no? Entonces, si el complejo de Edipo instala la primacía del padre, que sería reflejo de este patriarcado, a la vez que lo refuerza también, proponiendo que es la forma saludable o esperada de hacer sociedad, ¿no? Podríamos pensar en el funcionamiento de los grupos, viendo que las familias también tienen, ¿no? Un funcionamiento grupal. La fantasía de la muerte del padre puede operar como una de estas metáforas posibles, aplicables al funcionamiento de las familias,
sobre todo cuando el grupo se organiza alrededor de esta imagen paterna, como es el caso de la película, ¿no? El padrino, Corleone, es alguien idealizado, con connotaciones paternas también, ¿no? Que tiene mucho de todo lo que la cultura machista también promueve, como las cualidades o aquello que se valora, lo que se asume como la fortaleza desde esta lógica machista. Es alguien, ¿no?, a quien se le coloca todo el poder, y en ese sentido aparece la posibilidad de que también se realice el deseo de completud del grupo de los hijos, ¿no? Es un líder que va a ir conduciendo a sus hijos hacia la victoria, ¿no? El crecimiento, el éxito, ¿no? El estar más allá o por fuera de la ley, operando con una ley propia, y que se encargaría de eliminar cualquier fragilidad y vulnerabilidad que es inherente a nuestra naturaleza como sujetos, pero que bajo el ala de este padre como todopoderoso, parece estar puesto, todo eso escindido y puesto fuera, ¿no?, en la exogamia, digamos, ¿no? Que en vez de invitar entonces a una salida por fuera de la familia, ¿no?, reafirma la idea de que hay que quedar de alguna manera seguro en esta endogamia, pero a la vez atrapado y con una imposibilidad de devenir un sujeto más autónomo, ¿no? Eso también reafirma la idea del hombre, este pater familia como poderoso, protector. Ya Gabriela ha comentado cuál es el lugar que le queda a las mujeres, ¿no? Entonces se refuerza así una lógica machista, una masculinidad hegemónica que acá está conteniendo la fuerza, la no fragilidad, el éxito y la transgresión también como algo validado, ¿no?, en muchos momentos. Entonces también puede pasar un poco lo que Bion habla cuando señala los grupos de supuesto básico, ¿no? El grupo que funciona bajo el supuesto básico de dependencia, donde todo el grupo ubica en el líder el poder, la fortaleza, y también como esta idea de que viene a salvarlos y permanentemente a protegerlos, y que al perderlo, ya que depositaron en él este ideal, ¿no?, de completud, se sienten frágiles y totalmente desamparados, ¿no? Ansier señala en un texto en 1986 que la muerte de este padre fundador es un trabajo psíquico interno que todo grupo tiene que efectuar también en un nivel simbólico, ¿no?, para acceder a su propio poder soberano. Sin embargo, si el padre está tan idealizado y todo lo poderoso y bueno proyectado sobre él, y lo frágil es devaluado y feminizado, es mucho más compleja esta tarea. Además, en este caso, para los hombres, implicaría renunciar a la posibilidad ficticia, ¿no?, de poseer cada uno, ficticia digo porque, digamos, en un sentido, todos podemos tener poder o ejercerlo y a la vez ser vulnerables permanentemente, ¿no? Pero implicaría para estos hijos renunciar a la posibilidad de poseer cada uno su propio poder, ¿no? Entonces, claro, Corleone instaura, esta especie de, ¿no?, dinastía de funcionamiento familiar que opera según estos códigos mafiosos, ¿no? No hay leyes, ¿no? Es la propia ley la que se, de alguna manera, impone, ¿no? El padrino brotaría por autodesignación o por imposición, ¿no? Y bueno, algo central en el tema, digamos, ¿no?, de Corleone y los hijos, que es un poco lo que me he centrado para hablar de la familia, ¿no? Podríamos pensar un poco en la relación que tiene con Michael, ya lo han mencionado, ¿no? Acá nuevamente vemos también, ¿no?, qué lugar ocupan las mujeres en esta familia, ¿no? Pero bueno, con Michael, que es quien lo sucede, ¿no?, como padrino del clan, ¿no? Vito habría vengado, claro, el asesinato de su familia, ¿no?, por el padrino de turno, y esta acción que implica una transgresión, ¿no?, de una de las prohibiciones de matar, a su vez, en esta lógica perversa, digamos, lo ubica en el lugar, ¿no? Se convierte él en el mismo nuevo padrino, ¿no? Ocupa el lugar así del macho, no se identifica con el oprimido, sino que les pone a todos los otros lo frágil, lo vulnerable, y queda él, ¿no?, autodesignado como el nuevo padrino y como un opresor, un tirano, digamos, ¿no? En tanto padrino es un padre perverso, tiene una ley engañosa y tergiversada, que oculta todo el tiempo modos de lograr conveniencias sociales y familiares, centradas en códigos de honor endogámicos que desconocen toda
todo reconocimiento o toda, digamos, consideración hacia los otros, aquellos que están en la exogamia, ¿no? Salvo que de alguna manera les vaya a sumar, ya sea concreta o simbólicamente, a ellos, pero no hay un reconocimiento genuino del otro diferente como sujeto, ¿no? Se subjetiviza, pero en realidad para esconder la calidad de objeto en la cual se vinculan con otros. Le hacen creer al otro que les importa, pero en realidad lo están usando. Ahí radica lo perverso de su poder, ¿no? La caridad que Vito despliega con las viudas, con vecinos indefensos, y el precio de su ayuda siempre presenta el alto costo de la libertad, ¿no? Entonces, con sus hijos hombres también vemos, ¿no?, un manejo muy particular del poder, estos hermanos compitiendo por permanentemente ver quién logra tener el lugar del hijo predilecto. Todos desean ser el preferido, ¿no? Esa es parte de una dinámica perversa donde de alguna manera se promueve la competencia y la rivalidad, pero no en un sentido saludable que llevaría al crecimiento, ¿no?, sino haciéndoles sentir permanentemente que deben hacer todo para agradar al padre, ¿no? Entonces tenemos hijos que obedecen a la ley del padre sin cuestionarla, le temen, ¿no? Y se ve permanentemente este temor reverencial, ¿no? Y ahí solo ya para ir cerrando, ¿no?, esta idea de cómo Michael finalmente sucumbe a la seducción del padre y termina, ¿no?, subsumido en esa ley perversa elegida por este padre arbitrariamente, ¿no? Una ley por fuera de la ley, decía yo, ¿no? Entonces Michael deja de existir a partir de volverse aquel que también ejecuta el deseo del padre, que lo ubica en el lugar del elegido. No logra seguir su propio camino, tiene trazado ya un camino por el padre para él, ¿no? Queda así atrapado en esta dinámica familiar que no permite la salida de la exogamia, sino que más bien todo aquello externo que amenaza la cohesión o plantea algún cuestionamiento, o bien es asimilado y en ese sentido neutralizado, ¿no? O si no se termina asimilando, se elimina, se destruye, se minimiza, se devalúa, se feminiza también, ¿no? Entonces Michael, quien a diferencia de los otros hijos sí había tenido la oportunidad de salir de la familia, ¿no?, queda también nuevamente con esta fuerza mortífera que se impone en su vida, atrapado en este sistema perverso impuesto por el padre, ¿no? Terminan todos de alguna manera sintiendo un poco que por fuera de esa dinámica no van a poder sobrevivir, ¿no? Entonces la certeza de perder al padre con su muerte activa en todos el fantasma de una debacle ante su ausencia. La amenaza que proviene de un mundo externo aparece intensamente. Todo eso escindido regresa a manera de boomerang en la más cruda retaliación de los ejemplos de Melanie Klein cuando nos habla del funcionamiento de la posición esquizoparanoide. Aparecen los fantasmas del fratricidio, luego del parricidio. Todo eso también lo vemos, ¿no?, un poco en el asesinato de Fredo. Tras la ruptura de ese tabú ancestral, no habrá posibilidad de un retorno para Michael hacia su libertad, ¿no? El único miembro que había empezado una ruta hacia una diferenciación termina actuando fantasías que habían sido alimentadas por un padre perverso que disfruta de sus hijos peleando por ser su elegido, ¿no? Michael termina así subsumido y con eso se evidencia el poder de todo este funcionamiento y toda esta lógica. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Tal vez en un pequeño momento para abrir el espacio para alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que nos pueda enriquecer. Es, por supuesto, siempre que se reflexiona a través de una película, es muy grande lo que se puede plantear, digamos, pero si a alguien se le ocurre alguna reflexión, creo que también los expositores tienen alguna segunda participación, pero si hay alguien que quisiera participar en ese sentido, es bienvenido. Tal vez mientras se animan, a mí me pareció interesante la explicación de Paula en el sentido de la posibilidad de, partiendo del complejo de Edipo, ¿no es cierto?, del esquema que nos propone Freud en el complejo de Edipo, como hay la posibilidad de la idea de quedar seguro, pero atrapado, prisionero de esa forma endogámica, digamos, ¿no es cierto? Y cuando el grupo deposita todo en un líder y la idea de un absoluto, de una completud, es muy difícil que podamos
o que para la familia Corleone sea posible que se pierda a ese líder. Es interesante cómo Michael al comienzo, en la boda, cuando habla con el personaje protagonizado por Diane Keaton, le dice, esa es mi familia, no soy yo, como manteniendo una distancia. Pero a lo largo de la trama y sobre todo cuando el padre es atacado y al ver la vulnerabilidad y la posibilidad de la muerte del padre en una situación muy dramática, él tiene que asumir, y además hay una coyuntura ahí, en donde él asume la posibilidad de proteger a ese padre y luego más adelante vengarlo. Y ahí se da una transformación. Me pareció también interesante este tema de la protección, de la completud. La primera imagen, que es icónica en la película, empieza, hay la música de Nino Rota, digamos, el compositor de la banda sonora, hay una escena en negro que empieza con un diálogo antes que con una imagen. Y el diálogo, claro, es sumamente cuestionador para el sistema norteamericano. La frase empieza como, yo creía en América. El panadero que está yendo a la matrimonio de la hija de Vito Corleone, que le relata a Vito Corleone que él creyó en América, en las leyes, creyó a sus hijos bajo esas leyes, y que la hija fue abusada sexualmente por un grupo de norteamericanos y que el Estado, la ley, no le proveyó de justicia. Y es en ese momento donde una ley perversa puede incluir y le pide un favor a el padrino, digamos, en ese sentido. Haciendo esa analogía, pensaba, ¿cuál es lo fundamental del complejo de Edipo? A la larga es una ley, que es una prohibición, un límite para ese sujeto, pero que al mismo tiempo tiene que otorgar la posibilidad de una identificación con ese padre para que no se crea tampoco una decisión de esa dinámica vincular, digamos, en ese contexto. Con lo cual, interesante esto último, digamos, para pensarlo. Pero si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna participación, sería interesante. Yo me quedaba pensando cuál es la película, es hecha hace ¿no? O sea, son muchos, muchos años, pero tuvo un éxito rotundo. Y yo me quedaba pensando qué tan vigente es en la actualidad todo lo que está pasando, ¿no? Y cómo al pasar de las décadas algunas cosas cambian y otras cosas no cambian. Y no sé si por ahí escuchar también que tal vez algunas cosas son más cercanas a nosotros y van cambiando como los roles. Tal vez hay mucha más mezcla de distintos tipos de familias. Esta es una muy particular, pero hace muchos años habían muchas de estas tipos de familias, con las excepciones del caso, ¿no? O sea, con el poder económico y de matanza de estos pocos, tal vez, no son muchos, pero en una cosa jerárquica y así muy estructurada y muy, sí, muy fácil de mirar, de jerarquías, creo que eso es algo que era muy, muy común, que tal vez ahora hay una diversidad un poco mayor de tipos de familias o dependiendo de también cómo ha ido cambiando, es un poco de lo que Víctor hablaba, cómo ha ido cambiando el lugar de la mujer y el lugar de lo masculino y lo femenino, ha ido modificando las familias también, ¿no? Sin embargo, hay cosas que se mantienen y son muchas décadas de la película que hizo un boom, pero pensaba que hoy podríamos cambiar un par de escenarios y de nombres y actualizarlos y parece que estuviéramos en nuestros países, ¿no? Hablando de las cosas que están pasando alrededor de las situaciones muy, muy, muy actuales. Entonces, eso era algo que yo quería traer, como hay cosas que cambian muchísimo y hay otras que se mantienen cada vez como siendo muy estables, ¿no? Muy notorias. Yo me quedé pensando un poco en
justo con referencia al contexto y la importancia de la ley, lo delicado en ciertos espacios donde no hay una ley clara. Y creo que justamente como hablan de que alguien sienta que va a estar sobre la ley, la sensación de ser más poderoso, a pesar que puede ser algo muy atrayente, puede terminar siendo efectivamente mucho más perjudicial. No solo para la persona, sino todo lo que resuena en las personas que se terminan identificando con ella. Creo que es algo que atraviesa la masculinidad, atraviesa en general, pienso incluso en Latinoamérica, donde a veces la ley puede ser algo efectivamente mucho más, no tan claro, o a veces nuestros referentes políticos no son tan buenos, por así decirlo. Creo que termina afectando la identidad o la construcción de lo que una persona se puede regir bajo una identidad. Me quedo pensando un poco en eso, en lo peligroso y lo necesario, en realidad, de un límite claro a nuestro propio poder. Si no hubiera efectivamente tabús, claro, nos estaríamos matando probablemente. No podríamos tolerar que otra persona estuviera encima de nosotros. Y vivimos en una sociedad con necesarios límites. Y ahora, yo pensaba, Víctor, ahora que te escuchaba, ¿no? Dices, claro, nos estaríamos matando, y pensaba, en un sentido, nos estamos matando también, ¿no? O sea, pensaba cómo el Perú es uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, las altas cifras de feminicidio, ¿no? Entonces, cómo hay digamos, recrudecimiento de la violencia, ¿no? Probablemente la pandemia también ha acentuado y a la vez ha evidenciado, ¿no? Una situación de violencia endémica, estructural, que ubica a las mujeres en un lugar de mucha fragilidad, ¿no? El hashtag quédate en casa era, digamos, en Latinoamérica por lo menos, sinónimo de peligro, ¿no? Entonces ese lugar que debía ser el lugar seguro, se volvía o se evidenciaba que era el lugar peligroso al estar, digamos, además imposibilitados de salir, ¿no? Entonces pensaba cómo, claro, en ese sentido, esta lógica perversa de la familia que la película nos evidencia, ¿no? Nos convoca a pensar situaciones muy actuales, ¿no? Y que nos atraviesan, efectivamente. Adelante, Hilde. Buenas noches. Muchas gracias por sus informes, sus análisis. Me ayuda mucho a pensar un poco la situación actual cuando pensamos en lo femenino y en lo masculino. Yo pensaba en lo masculino desde este papel que tienen los hombres en nuestra población latinoamericana, o sea, generalizando, pero ciertamente que es muy importante aquel papel del conquistador, aquel papel de el preñador, pero no existe para nada una conciencia real de que padre no es el que preña, sino el que cría. Y yo siento que últimamente me estoy volviendo a encontrar mucho con esto, ¿no? Del padre que abandona, que no le dio el apellido al hijo, que, bueno, que le dio el apellido, pero se perdió y regresó y se mantuvo como en contacto con la madre, pero no con el hijo. Eh, ese tipo de situación que hace que realmente sí, nos sigamos cuestionando y cuestionando el papel del hombre y este concepto de la masculinidad, ¿no? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre dentro de una familia? Y bueno, y lo que pasa también es que cuando el papá no está o el papá se ausenta prolongadamente,
lo que queda ocurriendo con los hijos varones, que los hijos varones comienzan a sentir el peso de satisfacer a la madre, de cuidarla, y siento que también ahí el Edipo tiene mucho más dificultad para resolverse. Y perdura y hay toda esta conflictiva como muy acentuada. Eso eran mis comentarios, gracias. Gracias también. ¿Alguien más que quiera intervenir sobre esto o sobre alguna de las otras cosas que hemos dicho u otro tema? Si no, yo podría volver sobre un tema que a mí me pareció bien interesante. Y veamos si es que a ustedes les parece igual de interesante. Pero cuando yo vi la película, al comienzo me reía, porque cuando poco yo dije el título, le decía a mi pareja que de lo que yo iba a hablar era el lugar de la mujer, y él se reía. Y él decía, si no tiene lugar, o sea, ¿qué lugar, de qué lugar de la mujer vamos a hablar? Si está clarísimo que no hay lugar, ¿no? Pero claro, hay un lugar que es bien particular, pero en esa relación de las mujeres con este lugar particular y marginal, periférico, como yo le llamaba, para mí la relación de ese matrimonio entre la hermana, la hija del gran padrino, y ese esposo me pareció sumamente interesante, porque me parece que, o sea, uno se pone a pensar, puede haber sido el sueño de cualquier ser humano de por ahí, de esa aldea, que casarse con la hija de Don Corleone debe ser como, wow, o sea, qué lograzo, ¿no? ¿Qué logró este tipo? Casarse y entrar en esta familia. Podría verse por un lado así, como también podría pensarse que el tipo puede haber estado cagado de miedo, ¿no? O sea, con una condición de, ¿y si no doy la talla? O seguramente durante el noviazgo yo pensaba, ¿cuántos sinsabores habrá pasado? O sea, ¿cuántas cenitas en la casa o los almuerzos o los fines de semana de tener que ir a pasar con la familia de su novia le habrán puesto, pero seguramente una necesidad de tomarse unas gotitas de clonazepam antes de llegar, porque no debe haber sido nada fácil. Entonces decía, ¿qué peso? Tratar, o sea, el solo hecho de enamorarse de una persona de la familia o tratar de entrar, porque la película hace saber muy bien, ¿no? Deja saber claramente que intentar formar parte o acercarse a esta familia, especialmente el padrino, es tenaz. O sea, uno no tiene que pasar muchos minutos de la película para que ya sienta que uno diga, yo con este señor no quisiera encontrarme nunca, o qué feo tener que entrar a saludar nomás. Es una cosa que es muy densa. Y el tipo logra casarse. Les va como al perro, a los dos. O sea, uno acaba muerto, la otra acaba golpeada. O sea, realmente la pasan pésimo. Y yo decía, no es casual que haya sido un matrimonio tan malo y tan rápido y tan complicado. Y pensaba en esto de cuánto también a un varón de afuera, de una familia, le pesa el lugar al que está llegando y los imaginarios y las realidades también que se ponen sobre qué es lo que se espera de esta persona para que tenga como el lugar digno de poder formar parte de mi familia, ¿no? De esta familia. Que un poco diciendo algo de esto que tú decías, Gaby, que además es a través de ese intento de posesión de la mujer, cuando el esposo de Connie la cree objeto y la violenta físicamente, que el hermano Sonny, al mismo tiempo creyéndose dueño de su defensa, va y lo revienta a golpes a este marido, y este marido queda muy humillado y queda muy enojado, y es a través de él que le hacen perder la cabeza a Sonny para que él salga corriendo de la casa a volver a defenderla, y lo acribillan a balazos en ese puesto de peaje, digamos. Algo de esa, digamos, de una lucha masculina por la mujer, digamos, ¿no? Por la defensa, por la autoridad de esa mujer. Y ahí un poco, regresando a la pregunta que planteaba
Víctor, que me parece interesante, la idea de ser hombre se hereda en ese contexto, que tanto de eso es lo congénito, que tanto es lo aprendido, y me parece que otra vez en la posibilidad del Edipo, en esa ambivalencia, hay un juego interesante, porque es la posibilidad de rivalizar con el padre, pero también la posibilidad de identificarse. Si es que no hay ese interjuego de la posibilidad de no ser como mi padre y también ser como mi padre, que el sujeto humano, el niño, la niña, queda, digamos, un poco descolocado en esa situación. Es decir, hay la necesidad de poder enfrentar al padre, pero al mismo tiempo amigarse con el padre. Y esa dinámica es la que permite, digamos, cierta salud en ese atravesamiento de eso. Cualquiera de las otras dos opciones, si no hay la posibilidad reparadora de la identificación o si no hay la posibilidad de enfrentarse a un padre demasiado masivo, las consecuencias son en la configuración de ese aparato psíquico y las consecuencias superyoicas que puede haber en eso. Un superyo muy pequeño, por decirlo de una manera, o muy grande, digamos, muy avasallador. Me parece que es una cosa interesante. Y esto que decías, Gaby, es una película que, claro, fue hecha en el 72, pero es ambientada en el 45, justo en la posguerra, digamos, en esas fuertes migraciones europeas hacia América, que es otro contexto interesante. Pensaba también justo con lo que están hablando sobre esta migración, el pasar a crear una propia familia. Creo que tiene mucho que ver también con lo que va diciendo Hilde de qué tanto los hombres podemos cuidar o también criar esta parte, creo, como aceptar estos factores, estas características más femeninas que se atribuyen y que también creo son necesarias en una pareja. Pero esto que también dice Felipe, y también lo que dice Gaby, de yo poder relacionarme con una pareja y expresar mi agresión en el sentido más saludable propio. De repente como, oye, no estoy de acuerdo con esto, armar una relación igual cuidando a la otra persona, es algo que no necesariamente todas las personas están en la posibilidad de hacer. Y creo que este desborde que presenta la película va un poco en la línea de, si bien es de los 40, hasta ahora hay un montón de casos de feminicidio que creo que va en esa misma línea. Hay un desborde de violencia donde se olvida que la otra persona es una persona y se vuelve depositaria simplemente de la agresión, se olvida de que hay una relación de pareja, se olvida lo que implica realmente el amor. Y digo, se olvida por no decir como la dificultad para poder sostener, ¿no? Justamente este vínculo, acordarse de que hay espacio en la mente para que pueda como digerirse esta triangulación entre afecto, la otra persona y yo. Creo que es un proceso complejo que también se hereda también justamente del Edipo. Creo que hay una cierta serie de limitaciones y reglas que la persona tiene que incorporar. Aquí estamos hablando de los hombres, pero creo que va en general. Creo que el tema de la masculinidad decanta en ello. Hay ciertos factores que socialmente en la familia no son sencillos de poder establecer. Incluso cuando hablaba Paula sobre este tema de que en la casa no sea seguro, pensaba, claro, cómo en la sociedad se pone mucho el peso de que somos los hombres quienes tenemos que, no, mejor dicho, las mujeres son las que tienen que cuidarse porque los hombres no sabemos controlarnos. Y no como que los hombres tienen que hacerse cargo, que no somos animales. Creo que hay un peso particular en que los impulsos, la parte más instintiva, sea algo que sea partícipe de la mesa, pero que no sea de manera agresiva, sino que sea parte del diálogo para que la pareja, para que la persona coexista. Ahora, yo me quedaba pensando también, claro, cómo en estas situaciones de violencia lo que hay es y que lo vemos, ¿no? En El Padrino, cuando hablamos de esto de la imposibilidad de salir de la exogamia, de estar sometido a esta ley, ¿no? Perversa, pero finalmente esta imposibilidad de tramitar la diferencia, ¿no? Entonces, como también en las situaciones de violencia vemos también mucho de eso justamente, ¿no? De lo difícil que es tolerar
y respetarla, reconocer la alteridad y poder tolerarla, ¿no? Ese límite que impone el otro como sujeto con su singularidad, lo que es la diferencia, más allá de solo una diferencia sexual, sino y pienso cómo tiene que ver un poco también con todo lo que implica elaborar la dependencia objetal, ¿no? Y cómo en las situaciones de feminicidio, ¿no? Muchas veces lo que no se tolera, ¿no? El feminicidio entendido así como el último eslabón de la cadena de violencia de género, lo que no se tolera es la existencia de la mujer como sujeto, ¿no? Con una alteridad, un otro, con vida propia, con subjetividad, con entonces la posibilidad de terminar la relación, de no desear tener relaciones sexuales, ¿no? Y cómo eso no se soporta, ¿no? Y termina en una escalada de violencia que puede llevar, ¿no? hasta el feminicidio. Entonces, como una de las grandes tareas es poder tolerar y respetar la alteridad, ¿no? No, me quedé pensando en eso. No, no solo la alteridad, porque es verdad que de por sí ya el hecho de respetar una alteridad y reconocer en el otro, en este caso en las mujeres, que es el caso en el que más cuesta reconocer que hay un sujeto, un ser humano con deseos propios, con intereses, con proyectos de vida que no están siempre ni deben estar a la sombra, ni están anclados a los del varón, sino que pueden ser muy distintos. Eso de por sí ya cuesta, pero yo creo que ahora hay una dificultad que es mayor, y es que no solo es esa alteridad, esa diferencia, sino que es reconocer la diferencia y además no sentirse amenazado porque en esa diferencia esa mujer o esa otra persona, ese otro, puede incluso aportar o hacer cosas que yo mismo tengo mis límites. Y ahí la cosa se vuelve bien complicada, porque se alcanza a ver esto incluso en nuestras instituciones, incluso instituciones psicoanalíticas que no son perfectas, pues, y que avergüenza un poco que esto pase, pero es real. O sea, es bastante fácil reconocerle al otro siempre y cuando el otro me dé reconocimiento a mí. Es decir, yo reconozco que tú, qué bueno, cómo te he enseñado de bien o cómo has crecido profesionalmente bajo mi amparo, ¿no? O sea, pero en el momento que ya no se trata de que estás en función del de arriba, sino que tienes tu propia línea o tu manera, o que ya no estás como en una cuestión de jerarquía, se vuelve amenazante. Y ahí deja de ser lindo y deja de ser chévere. Como cuando uno dice, ay, sí, mi hijo, qué lindo, cómo hizo la universidad, pero cuando el hijo es par laboral, a veces ya no es tan lindo. A veces ya es como, tú no sabes, o sea, esta cosa de no poder, no sentir amenaza de que aquel que alguna vez tuvo alguna idea más o menos de filiación, o sea, en donde yo sentía que había algo que donde yo tenía un lugar y un lugar protector o un lugar especial para él, qué difícil después reconocerlo en muchos aspectos como un par. Es verdad que las diferencias no se borran. Las diferencias, es lo mismo que dije alguna otra vez, las diferencias son diferencias. El problema de eso no es eso, no, es que las diferencias se jerarquizan. Y ahí estamos fritos. Cuando las diferencias son jerarquizadas y entonces el uso del poder está a favor de las diferencias o en relación a las diferencias, ya estamos en un plano de las relaciones de poder simplemente, ¿no? Y ahí estamos hablando de otra cosa que no son diferencias. ¿Hay alguien más que quisiera decir algo o algún otro comentario, alguna cosa que les sea interesante escribir también se vale, sino para pensar en dar la palabra como por una ronda más a Víctor, a Felipe, a Paula y poder ir cerrando. Pero si alguien más quiere escribir algo o tomar la palabra verbal, nos hace saber, por favor. Yo quería preguntar simplemente en el chat, Cristina
al preguntar el nombre de la película, mencionaba el título en portugués. Yo soy completamente ajeno al portugués y no sabía cuál sería la traducción. El poderoso Chefao, ahí no sé si me podría ayudar Cristina Jefe. para... ¿Jefe? Yo entiendo que sí, si Cristina está. Sim, o poderoso chefão. ¿Es el poderoso jefe? ¿Estamos en lo correcto? Chefão de chefe, de patrão, Mm, mm. Muy interessante você trazer novamente esta película, né, para debater esse tema, né? Boa escolha. Muchas gracias. Es interesante que le hayan traducido como jefe, ¿no? Porque hace bastante sentido en relación a... El padrino es mucho más ambiguo, uno puede escuchar el padrino y se puede imaginar, en serio, un padrino, o hay muchos imaginarios en relación a un padrino. Un jefe poderoso tiene una noción mucho más clara de a lo que apunta, deja una condición mucho menos ambigua, ¿no? Liberada al imaginario. Es como bastante cercano. Que creo en el contexto de la película tiene que ver con la cultura italoamericana, digamos, y lo italiano y lo católico que se entrecruza, digamos, ¿no? Y esta situación de hacerle padrino de mi hijo o ser el padrino del hijo de él, digamos, que da también un lugar y además un compromiso de alguna manera en ese contexto. Y en muchas situaciones, en el mestizaje en América Latina, como muchos de los culturas sometidas escogían al jefe, al patrón para hacerlo el padrino, digamos, para ganar cierta benevolencia, digamos, en ese contexto. Y hay una promesa un poco implícita, ¿no? Cuando el panadero de la primera escena le pide el favor, que básicamente es, dame la justicia que el Estado no me dio, que la ley no me dio, y Vito Corleone le establece una promesa. Puede que algún día yo te pida que me regreses este favor. Puede que ese día nunca llegue. Y mientras tanto, este es el regalo que te doy por el matrimonio de mi hija. Pero si ese día llega, tú estás en deuda conmigo. Se establece una alianza interesante, perversa, por supuesto, digamos, porque no hay un valor claro. No es que yo digo, bueno, pago $10 o $1,000 por esto y queda una transacción, sino si yo alguna vez te necesito, tú tienes que acudir y salvar o cumplir esa promesa que ahora y hasta que yo te lo pida es un regalo. Hay una situación ahí un poco ambigua. Que de por sí, al ser ambigua, lo que a uno le deja la sensación en este tipo de transacciones es que vas a vivir eternamente con ansiedad, porque nunca vas a saber cuál es el día en el que te va a llamar a decir, ya te necesito, o ya necesito que me devuelvas el favorcito. Y esta situación de que de entrada un pacto está hecho de tal manera como para que genere ambigüedad y ansiedad, es haber ganado la partida desde el primer momento que uno genere el pacto, ¿no? Que ponerle a una persona en una situación de ansiedad es ponerle a los servicios totales de uno. Es una forma de dominar con guante blanco, por decirlo de una forma así, ¿no? Es vender el alma al diablo. Justo pensaba en eso, tú sabes qué estás ganando, pero no sabes qué estás dando. Solo la otra persona sabe cuándo y qué. Creo que esa es una jugada de poder bien llamativa. Que a veces también es un poco el pacto perverso superyoico, una deuda, una culpa que nunca se termina de pagar. Y ahí viene la parte no tan moral del superior, sino esa parte más bien, digamos, que te acorrala, que entonces siempre estás pagando, siempre estás en falta, siempre estás endeudado con esa instancia
que si, ya sea lo que sea, las notas, si sacas 17 sobre 20, ¿por qué no sacas 18? Sacas 18, ¿por qué no sacas 19? Sacas 20, bueno, es tu obligación, no hay recompensa tampoco ahí, digamos, siempre hay que puede ser una instancia compleja y que, y me parece que esa es la dualidad genial del padrino, es una figura atemorizante y tierna al mismo tiempo. Todos los que vemos del padrino, a la larga tienes una empatía y un acercamiento con una familia mafiosa, muy, muy, muy perversa, pero al mismo tiempo que a la que te permite la mirada del director identificarte de alguna manera. Y hay muchas escenas cuando Vito Corleone llora en la tumba al cuerpo destrozado de su hijo, cuando Vito Corleone está jugando con el nieto, y ahí uno se pone a ver, digamos, cómo ahí hay una ternura, una cercanía tan grande, y al mismo momento, unos instantes antes, le está diciendo al hijo, yo no quería esto para ti, pero ahora te toca asumir esta vida que te he dado, digamos, una situación generacional muy compleja y muy dolorosa, parecería que no hay escapatoria, digamos. El nieto ve cómo muere el abuelo y estaban jugando a lanzarse agua y le sigue atacando a ese cuerpo del abuelo sin saber que está muerto, digamos, una situación curiosa que además alguien hizo notar, siempre que en El Padrino aparecen naranjas, hay una muerte inminente. Cuando lo balean a Vito Corleone, lo matan. Cuando lo matan a Constanza, hay naranjas. Y cuando muere Vito Corleone, está jugando con las naranjas con su nieto. Digamos, hay algo de esa situación de las naranjas que se pone en juego de una manera curiosa. Había un comentario escrito, ¿no? Que si la figura del padrino como tal sería una figura de protector o de juez. Creo que es a modo como de cuestionamiento, ¿no? O ambos a la vez. Eso pensaba, ¿no? Con lo que decía Felipe y tomando este comentario, como hay, justamente en eso radica este poder perverso, ¿no? Que no es un poder que cuida y que busca, pues un poder ejercido en un sentido saludable, sino que somete al otro porque, claro, digamos, le hace sentir que lo protege, pero en tanto está sometido permanentemente, ¿no? Y en ese sentido manteniendo al padre en el lugar idealizado. Entonces, la sensación es que si sale por fuera de su sometimiento, digamos, y de su área de poder, o sea, si es finalmente libre, queda desprotegido y absolutamente vulnerable, ¿no? Entonces es un poder que siempre está apelando a ese aspecto frágil, vulnerable, infantil que todos tenemos, ¿no? Y juega a hacerle creer al otro que solo va a estar seguro si está bajo su manto protector y a la vez sometido a su deseo. Y en ese sentido era que yo pensaba como la negación de la alteridad, justamente porque no se tolera lo diferente con vida propia, ¿no? No solo la diferencia sexual, que es devaluado lo femenino, sino que el otro diferente, un sujeto con una vida y una singularidad propia, se vuelven amenazantes, ¿no? Entonces hay que regresarlo a su lugar de objeto, sometiéndolo, ¿no? En ese poder perverso. ¿Será que hay algún otro comentario? Podemos ir cerrando y agradeciendo por la compañía. Comentarles a los que se han quedado hasta ahora que este es un buen pretexto. Nosotros hacemos estas conversaciones abiertas al público con ustedes como un buen pretexto porque nuestro proyecto hace de estos conversatorios abstracts, pequeños extractos que van en episodios de Spotify para que pueda tener una llegada más amplia a la discusión en el tema de las masculinidades. Entonces es muy bonito para nosotros que nos acompañen en el proceso de realizar todo esto que después se comparte con un público más amplio de una forma distinta
y que nos permite poco a poco ir integrando con una parte adicional que tiene el proyecto, que es una investigación de campo en donde hay entrevistas a hombres de distintas edades, profesiones, en donde vamos a intentar mirar cómo las generaciones, las profesiones, quizás los estratos sociales también pueden tener algo específico que nos llame la atención, que decir respecto a las mismas preguntas que vamos a plantear para todos ellos. Entonces es interesante que esa arista también esté con esta, más la tercera que son los grupos terapéuticos para varones, que si en algún momento ustedes quieren y desean y conocen gente que siendo mayor de edad quiera formar parte de un grupo de varones, como un grupo psicoanalítico para trabajar el tema de las masculinidades, pues les haremos saber y ustedes nos pueden hacer saber también a nosotros si es que hay algún interesado. Con eso iríamos cerrando, agradeciendo mucho la participación de todos. Por mi parte será hasta una próxima vez y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, sí. Y gracias a todos Luego con por todos. acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias también.